Espíritu Santo, hermanos, ha estado hablando, lo seguirá haciendo, porque Él es fiel, Dios es amor, Dios está preparando a una iglesia, hermanos. Amén. Con lo que acabamos de leer, hermanos, en esta escritura, es una palabra profética que salieron de la boca del Señor Jesucristo. Estas palabras, hermanos, del Maestro. Él no solamente relató esta parábola, sino que es un anuncio, es una voz de advertencia para la última generación. Y quiero decirles, hermanos, que la palabra del Señor habla en especial. Él vino a los suyos, a Israel, porque de allá, hermanos, fue traída la escritura de Israel, el pueblo escogido de Dios, el remanente fiel. La escritura es un libro judío, hermanos, es palabra del Dios eterno. De allá son los patriarcas, de allá, hermanos, principalmente de allá vino el Redentor, el Mesías prometido. Y hermanos, el Señor Jesucristo nos habla a través de esta enseñanza que quiero compartir con ustedes. Apostasía peligrosa es el tema de esta noche. La apostasía es, hermanos, la apostasía es el enfriamiento espiritual. La apostasía es el abandono a la fe. Sé que hoy en día mucha gente dice tener fe, pero a la luz de la palabra vamos a darnos cuenta, hermanos, que el Señor habla de una condición, que la última generación pasaría esos tiempos, hermanos, que fueron anunciados por el Señor en este pasaje y también en primera carta a Timoteo, ¿verdad? Capítulo 4, verso 1 en adelante, donde dice: debes de saber esto, que en los postreros días, los últimos días, hermanos, dice que muchos abandonarían la fe, que muchos se apartarían del Señor, no solamente de un pueblo o de una iglesia. La escritura está diciendo, hermanos, que muchos abandonarían la fe, por lo tanto dejarían al Mesías, a su Señor. Esta parábola, hermanos, más bien esta profecía que el Señor dio, no solamente para Israel o el pueblo apóstata, sino también para el remanente verdadero, para el remanente fiel es esta palabra. Porque dice un versículo, hermanos, clave, el 5: y tardándose el esposo es el Señor Jesús. Dice que todas se cansaron, todas se acomodaron, y la Biblia dice: y todas se durmieron. Todas. Esa es la condición que desde que empezó el siglo XXI inició en la iglesia que vive los últimos tiempos. La palabra del Señor, hermanos, está alertando, y por eso, hermanos, el relato de esta palabra. Pero yo quiero ir un poquito más allá, hermanos, no solamente en este pasaje de la escritura de las 10 vírgenes, porque sabemos que el Señor, hermanos, vendrá. El Rey viene ya, hermanos, y mi oración es, mi anhelo es que usted que está escuchando esta enseñanza se deje ministrar por el Espíritu de Dios. Realmente que esto le sacuda, porque ciertamente, como dice el título, apostasía peligrosa, no es una apostasía futurista, es una apostasía ya, hermanos, que ha invadido toda la tierra y también al pueblo de Dios. Mi anhelo es, hermanos, que a través de este mensaje, de esta enseñanza, el Espíritu estremezca todo tu ser y despiertes, seas alertado, hermanos, por la voz del Espíritu Santo. Porque quiero decirte, hermanos, que esa condición ya se está viviendo en este preciso instante. Y quiero hablar de un personaje, hermanos, que va mano a mano con Apocalipsis, Revelación, el último libro, hermanos, de la Biblia. Y me refiero al profeta Daniel, hombre que buscaba a Dios, un hombre, hermanos, que era entendido en enigmas, conocedor de los tiempos. La Biblia dice, ¿verdad?, que Daniel era más sabio 10 veces que cualquier mortal. ¿Por qué, hermanos? Porque él era un hombre que buscaba a Dios. Y quiero relatarles lo siguiente, hermanos.
Y espero que usted abra su corazón, abra su mente, su vida, hermanos. Porque lo que sucede, hermanos, en este relato que le voy a dar, usted puede leer en su casa Daniel capítulo 9. Cito la escritura en Daniel capítulo 9. La palabra del Señor nos habla, hermanos, que Él fue llevado cautivo juntamente con todos los hebreos. Cuando vinieron los babilonios, se los llevan, hermanos. Daniel era apenas un muchacho, era un joven, hermanos. E históricamente y a través de los relatos bíblicos, usted se va a dar cuenta que toda su juventud, toda, hermanos, su vida, la mayor parte de la existencia de este siervo de Dios, él la vivió en Babilonia, en el cautiverio. Y la palabra del Señor nos dice, hermanos, que el pueblo hebreo fue llevado cautivo. Hermanos, ellos fueron llevados a diferente cultura, diferentes costumbres, diferentes dioses. Habían rasado el templo, hermanos, que había construido un siervo de Dios llamado Salomón. Pero al paso de los años, hermanos, esto es un reflejo que vivió Daniel en Babilonia. Es un claro reflejo que vendría en un futuro. Y ese futuro es hoy. Porque Daniel en el capítulo 12, hermanos, dice que él no entendía muchas cosas. El libro de Daniel podríamos llamarle, hermanos, ¿verdad? El libro del ángel Gabriel. Porque Gabriel, hermanos, le decía escribe, él escribía y no entendía y preguntaba. Pero le decía también el ángel, mira, sella el libro, porque no es para ti, Daniel. Esto no lo vas a entender porque no es para tu tiempo, sino será para la última generación. Pero entiende que el libro estará sellado y en el tiempo del fin se entenderían estas cosas. Y es en este tiempo, hermanos, que estamos entendiendo esa realidad. Daniel, hermanos, ya tiene para este tiempo 84 años de edad. Ya no es un muchacho. Ha pasado su vida allá en Babilonia. Y hermanos, déjeme decirle que él escudriñó la palabra de Dios, las profecías, porque en el tiempo, hermanos, verdad, que él vivía, ya estaban los relatos del profeta Jeremías. Y él, hermanos, se da cuenta que está a punto de ver un cumplimiento de él, vivir un cumplimiento. Está escrito en Jeremías 22, Jeremías 25, si usted le da lectura en casa, tome nota. Y también Jeremías capítulo 34. Habla, hermanos, de que el pueblo de Dios, ciertamente por la rebeldía, por ser indiferente ante su creador, ante ese Dios, sería llevado cautivo. Pero el cautiverio tenía una fecha, hermanos, señalada, una fecha específica. La Biblia dice en esta cita que acabo de darles que 70 años sería el tiempo que ellos estarían cautivos, hermanos. El pueblo de Dios, el pueblo hebreo estaría allá en Babilonia 70 años. Para esta época, hermanos, Daniel tiene 84 años. Y podemos mirar a través de la historia historiadores tremendos como Flavio Josefo, por ejemplo, hermanos, y a través de los historiales bíblicos. Él ya tiene 84 años y en la palabra del Señor, como Jeremías y en Ezequiel y también Salmos, nos relata, hermanos, que todos los días el pueblo de Dios, allá en los ríos de Babilonia, hermanos, ellos se juntaban, lloraban. La palabra del Señor dice que Daniel oraba 3 veces al día. Se doblaba, hermanos, doblaba rodillas y miraba hacia Jerusalén, con el rostro hacia donde quedaba la tierra de donde él venía, Jerusalén, el pueblo de Israel. Y él oraba, hermanos, y la palabra del Señor en Salmo 137:1 se nos dice, hermanos, que todos los días el pueblo allá en cautiverio, todos los días se reunían, hermanos, en los ríos de Babilonia. ¿Y qué hacían? Cantaban a Dios, oraban, derramaban lágrimas, hermanos, y creían, hermanos, y decían. Hay un cántico que a través de la historia, hermanos, se nos cuenta y se nos dice que el pueblo cantaba, hermanos, por mucho tiempo. Y ellos decían a diario: mañana volvemos a casa, mañana
volvemos a casa. Pasaban los días, pasaron los años y el pueblo, hermanos, se juntaba, alababa, adoraba a Dios en los ríos y miraban hacia Israel y creían y decían: pronto volveremos a casa. Eso mismo pasó de Cristo a este tiempo, hasta el siglo XX, porque las cosas cambiaron cuando entró el siglo XXI. Mucha gente, hermanos, de la iglesia primitiva hacia el siglo XX, la iglesia cristiana, hermanos, cantaba: pronto nos vamos, el rey ya viene. La iglesia creía, hermanos, con fervor: Cristo viene pronto. Pero con la llegada del siglo XXI, la iglesia dejó de creer que Cristo viene y que pronto nos vamos a casa. Es una realidad. Es un reflejo. Tal vez usted pueda decir: yo no estoy en esa lista ni en esa estadística, yo todavía creo. Pero hay un pero muy grande, hermanos: el dejar de creer que Cristo. Porque si hacemos una encuesta, hacemos la interrogante o la pregunta: ¿cuántos creen que el arrebatamiento viene pronto? La mayoría vamos a decir amén. Pero la realidad es otra. El pueblo dejó de creer que pronto nos vamos, hermanos, que pronto el Señor viene. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque si realmente, hermanos, como hemos venido anunciando, si realmente creyéramos, o si realmente el pueblo de Dios escogido creyera que pronto nos vamos, hermanos, había un cambio radical, tremendo. Hermanos, entró, gloria a Dios, el año 2021. Ya ordenaste tu casa. Muchos dijeron, hermanos, ¿verdad? Cuando empieza el año vienen las resoluciones: este año me pongo bien. Esas personas, y lo digo con mucho respeto, hermanos, que vienen allá cada 15 días, cada semana. ¿Cómo es posible que puedas asistir a la iglesia? Tú no puedes mantenerte con una comida. Come un día y aliméntate a los 8 días. No puedes. En la vida espiritual, y muchos pueden decir: pero yo en la casa, no es lo mismo. Por eso está escrito, hermanos: no dejes de congregarte como muchos lo tienen por costumbre. Porque vendría el día que la gente no se iba a congregar, que la gente iba a perder la fe, hermanos, y la gente ya no iba a creer que Cristo viene pronto. Y está escrito. La palabra dice que en los postreros días vendrían burladores diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que mis padres y mis abuelos dicen y dicen por generaciones que Cristo viene, y no ha venido. Y el pueblo pereció en eso. La gente, hermanos, dejó de creer. ¿Por qué? Porque si realmente el pueblo creyera, hermanos, realmente este acontecimiento que muy pronto vendrá, hermanos, la gente buscaría más a Dios que nunca. La gente, hermanos, adoraría con pasión. La gente serviría con pasión. La gente estaría temprano en la iglesia, adorando en los servicios de alabanza y adoración, con las manos levantadas, llorando. El pueblo ha cambiado, hermanos. La gente ya no adora, la gente ya no alaba, la gente ya no se involucra, la gente ya no quiere servir. Eso le lastimó mucho el corazón a Daniel, porque al paso de los años algo desvió la mirada del pueblo allá en Babilonia. Ya no era el pueblo que lloraba y decía: pronto, pronto volveremos a casa. Ahora desviaron su mirada hacia Babilonia. Miraron las riquezas, los hechizos, los encantos, hermanos, que tenía ahí Babilonia. Es lo mismo del pueblo hoy en día, hermanos. Algo desvió al pueblo de Dios: el materialismo, el dinero, el trabajo, hermanos, tantas cosas que te apartan de Dios, o que nos apartan de Dios. Y eso es una realidad, hermanos. El pueblo de Dios, hermanos, ciertamente estaba llegando al cumplimiento. Sin embargo, Daniel, hermanos, con dolor en su alma, ya siendo ya un anciano, 84 años de edad: Señor, yo leí a través de Jeremías que el pueblo volvería a casa. Y él se metió en oración, pidió perdón por el pueblo. Le dijo: todos hemos pecado, todos, Señor, nos hemos desviado. Y él pidió por revelación, lo que provocó, hermanos, que Dios enviara un ser maravilloso y le trajera la palabra con detalles. Y le dice 70 semanas. Pero antes de ello, hermanos, literalmente el cumplimiento vino de la profecía. 70 años fue el tiempo, hermanos, y ellos salieron. El pueblo, hermanos, salió del cautiverio de Babilonia e emigraron, hermanos, nuevamente de regreso a casa.
regresaron. Pero hermanos, el pueblo de Israel, por su rebeldía, porque si hay alguien a cual, hermanos, tenían los patriarcas la profecía, tenían toda la gloria, el poder, todo de parte de Dios, es Israel, literalmente hablando. Pero si hay un pueblo rebelde en la tierra, es Israel, hermanos. Jesucristo lloró por la condición de su pueblo, porque vino los suyos y dice: los suyos no lo recibieron. En la entrada triunfal, hermanos, cuando por días, hermanos, años y años, a diario, hermanos, esperaban al Mesías, no supieron reconocer el día que Él llegó. Los más grandes sabios, los rabinos, los estudiosos, los interpretadores de profecía no supieron, hermanos, discernir los tiempos. Y el Señor comenzó a llorar sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Él lloró, hermanos, porque no supieron reconocer. Y ciertamente, hermanos, vino la persecución. El holocausto vino sobre los judíos. El segundo templo, hermanos, porque el primero lo levantó Salomón, fue destruido por los babilonios. El segundo por el general Tito, cumpliéndose la profecía donde Cristo dijo: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y hermanos, por razones del oro, Tito y las legiones sitiaron, hermanos, Jerusalén. Corrieron ríos de sangre por todo Jerusalén, porque millones de judíos murieron, hermanos, y por dos razones. Una, porque Tito cumplió la profecía: les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ciertamente, hermanos, para llevarse el oro, las legiones se llevaron todas las piedras. Y también, hermanos, históricamente hablando, por el corte tan fino, y también por otra razón que Tito tuvo, era para que los judíos no volvieran a levantar el templo y adoraran a Dios. Lo único que quedó hasta hoy en día es el muro de los lamentos, lo más cercano al templo. Desde entonces, hermanos, Israel no ha tenido. Y sabemos que el tercer templo que será construido, ya están los planos y todo, es porque lo va a cumplir aquel que Cristo dijo: yo he venido en mi propio nombre y no me han recibido. Otro vendrá en su propio nombre y a este recibirán. El holocausto vino más tarde, iglesia, y los judíos salieron esparcidos por la faz de la tierra. Judíos, hermanos, por todas partes, por todo el mundo, porque la profecía decía que estarían por todo el mundo, hermanos. Y ciertamente por más de largos 2000 años los judíos, hermanos, quedaron esparcidos. Israel dejó de ser, como decía la profecía, Jeremías y Ezequiel, dejó de ser un país, dejó de ser una nación. Perdieron el templo, perdieron sus leyes, perdieron todo. Israel dejó de ser. Entra Palestina, entró la ONU, los otomanos, Turquía, y se hizo un conflicto allá, hermanos. Pero la profecía estaba ahí. Y eso, hermanos, es lo que hoy en día, a través de este mensaje, el Señor está hablando de la apostasía peligrosa. Porque ciertamente, hermanos, la iglesia se ha dormido. En otras versiones donde dice Mateo 25:5, ¿verdad? Y al saber que el esposo tardaba, cabecearon todas y se durmieron. En otras versiones dice que se cansaron de esperar y se acomodaron y se quedaron dormidas. Es lo que ha pasado. La gente dice: se tarda el esposo, el Señor no viene, y la gente se ha dormido. Y esto no es literal, esto es espiritualmente. La apostasía está aquí, hermanos. El pueblo quedó desterrado por más de 2000 años. La profecía decía lo siguiente: el anuncio de parte del Señor Jesús y de los profetas era de que el día que Israel volviera a su tierra, eso marcaría un antes y un después para el mundo entero, para las naciones del mundo, para los poderosos de la tierra. Más de 2000 años Israel, hermanos, desterrados, sin leyes, sin nada. Y la Biblia dice, hermanos, que en un día Israel iba a nacer, en un día. Eso está en Isaías, hermanos, si va conmigo, Isaías 66:8. También Ezequiel 28, 25 y 26. Le voy a dar ahorita lectura, pero primero Isaías 66:8. Dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa?
Hermanos, es una realidad. Busque a través de la historia toda, de la Biblia y del mundo. Jamás se ha visto que una nación en un día surja como fue en el caso de Israel. El verso, estamos en Isaías, hermanos, el 8. Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Esa es la profecía, que en un día, hermanos, Israel en un solo día iba a surgir. Ciertamente, hermanos, 14 de mayo de 1948 se cumple esta profecía. Israel en un día, hermanos, nació. La ONU tuvo que hacerse a un lado, los otomanos, los turcos, Inglaterra que estaba ahí, todos, hermanos, tuvieron que reconocer que esa tierra no les correspondía a los ingleses, a los turcos, a los otomanos, a los musulmanes, ni a los árabes, sino al pueblo de Dios, porque Dios se la dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esa es la promesa, y ciertamente alertó a la comunidad científica, historiadores, sociólogos, teólogos, escatólogos, analíticos de profecías. Se dieron cuenta, hermanos, que la profecía se cumple, porque realmente, hermanos, se cumplió. De 1948, hermanos, al año 2018 de este siglo XXI, se cumplió esa generación. Y hermanos, mire Ezequiel 28. Si le da a la siguiente imagen, hermano, Ezequiel 28 y 25, ahí está. No sé si alcanza a mirarla, pero dice: y habitarán en ellas seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente, cuando yo haga juicios en todos los que los despojan a sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Me faltó, hermanos, el 25, dice: así ha dicho Jehová el Señor, cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Aquí está el cumplimiento, hermanos, de la profecía. Y hermanos, algo que debe de alarmar y de despertar a la iglesia. Ahorita va a entender el por qué estamos hablando esto. Lucas 21, 28 al 29 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En otras palabras, cuando miren el cumplimiento de estas profecías que yo les anuncio, prepárense, levanten su mirada, no se duerman, porque yo voy a venir a levantar a mi remanente fiel. 29, también les dijo una parábola: mirad la higuera. Hermanos, la higuera es Israel en la parábola, y todos los árboles son los países vecinos, hermanos musulmanes. ¿Está conmigo? Todos los árabes. Amén. Entonces quiero decirles, hermanos, que el cumplimiento vino. El cumplimiento de esa profecía, hermanos, como se cumplieron los 70 años cuando Daniel está allá en Babilonia y se cumplió. La palabra del Señor habla, hermanos, de que vendría un cumplimiento, de que Israel surgiría de nuevo. Se cumplió. En 1948 flameó la bandera de Israel nuevamente con sus leyes como pueblo de Dios, hermanos, y gloria a Dios por ello. Y voy a Salmos 90:10. Vamos a analizar con cuidado algo profético. Ahí está el Salmo 90:10. Usted que ha escudriñado la Biblia, hermanos, sabe que el hombre que vivió más fue Matusalén con 969 años, luego Lamec, y luego Noé 950, Adán 930, y así fue bajando el promedio a causa del pecado. En Génesis 6 dice Dios: el hombre vivirá 120 años porque es pecador. Y después, hermanos, para la generación última, aquí está el promedio de vida, Salmo 90:10. Pero más allá de profetizar cuánto tiempo viviría la última generación, hermanos, es algo más profundo y vamos a verlo. Los días, está ahí conmigo, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Vamos a explicar esto.
Dice, los días de nuestra edad, es el promedio, hermanos, que vive hoy en día el ser humano ya. A causa del pecado, a causa de muchas razones, pero no me voy a enfocar tanto en eso. Hoy el enfoque es el siguiente. 70 años marca el fin de una generación. Y en especial la profecía bíblica, hermanos. Porque aquí dice son 70 años y luego dice 80. Son 70, hermanos, más 10 son 80. Ahora, del 1948 al 2018 se cumple la profecía, lo cual dice lo siguiente, hermanos, a nivel profético, que una vez que lleguemos al cumplimiento de los 70 años de esa generación, serían 10 años, escuche con mucho cuidado esto, 10 años terribles. Se le llama la profecía los 10 años en rojo. 2018 al 2021 apenas van a comenzar 3 años. Pero a lo que dice la profecía es que estos 10 años, hermanos, del 2018, estos 10 años, ¿por qué? Proféticamente, hermanos, cuando viene el cumplimiento de los 70, algo terrible estremeció la tierra. Lo que Dios está diciendo, hermanos, que cuando esto pasara, algo estremecería el planeta Tierra. La gente tiene especulaciones, hermanos, hay hipótesis. La gente tiene miedo, pero la palabra del Señor nos dice, hermanos, y nosotros que estamos en Cristo, que tenemos la Biblia, los profetas, pero en especial al Espíritu Santo, nos damos cuenta ya, hermanos, de antemano ya, que del 2018 al 2020, hermanos, los 2 primeros años empezaron los números rojos. Números, hermanos, que la palabra nos está diciendo que los 10 años serían terribles para la humanidad. ¿Por qué? Porque un acontecimiento se acerca, más cerca. Y mire, ¿cómo comprobar esto? El Señor Jesucristo habló en específico de una última generación. Mateo 24, 32 al 34. Voy a darle lectura. Mateo 24, 32, ahí está en la pantalla. Dice: de la higuera aprended la parábola. Acuérdese que la higuera es Israel, es el reloj de Dios. Dice: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así, el 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que el Señor anunció, hermanos: terremotos, pestes, guerras, rumores de guerras, etcétera, etcétera. Conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué? El Señor Jesucristo. Sepan que está en las puertas. Verso 34. De cierto os digo, y esto subráyelo, hermanos, porque Él está señalando en específico de los que estamos hablando, de esto que estamos hablando. Verso 34. De cierto os digo que no pasará esta, ¿qué? Generación hasta que todo esto acontezca. En otras palabras, esta generación que perciba y que viva esto profético no va a pasar hasta que esto se cumpla. Pregunta: de 1948, yo sé que hay hermanos aquí, personas que de 1948, ¿verdad?, hasta este tiempo ya son parte de esa generación. Dice: les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y quiero decirles, hermanos, es que el Señor está más cerca de lo que la gente piensa. No sabemos el día y la hora. Yo no estoy diciendo, que quede claro, hermanos, que yo ni la iglesia de la promesa de Dios estamos dando fecha. Estamos hablando, hermanos, de que el pueblo debe de despertar, porque la palabra del Señor nos habla de un cumplimiento. ¿Por qué? Porque en el cumplimiento, hermanos, ¿verdad?, de una generación en específico, hermanos, pronto vendrían 10 años terribles, como pasó en toda la profecía bíblica. Y después, hermanos, la última generación percibiría acerca de los árboles que está hablando la palabra del Señor, la higuera que es Israel. Los árboles, hermanos, son aquellos enemigos: Irak, la Babilonia, hermanos, antigua, ¿verdad? Los medos persas, que ahorita, hermanos, son Irán. Ya no existen medo persas, ahorita se cambiaron el nombre, es Irán. De todo su corazón, con toda el alma, ellos estaban deseando que el presidente que está a punto de salir, Donald Trump,
de todo corazón, Irán estaba esperando que saliera del poder, porque era estorbo para ellos, hermanos, arruinarle la vida a Israel. La gran águila en la palabra del Señor, Estados Unidos, hermanos, el gran oso, Rusia. Lo que está pasando ahorita en el Oriente Medio debe de sacudir a la iglesia, porque Irán ahorita está preparando, hermanos, fuerzas bélicas. Lo cierto es, hermanos, que se vienen días terribles, terribles para la humanidad estos últimos años. Aparte, hermanos, de que la comunidad científica ha dado la siguiente información: que el coronavirus no es lo máximo que ha llegado, sino que el infierno, esas son palabras científicas, está a punto de destaparse, dijeron ellos, a causa del calentamiento global, a lo que ha afectado al Ártico, lo que se ha venido en el mundo, ¿verdad? Los incendios forestales, etcétera. Eso ha causado que se despierten virus que por cientos y cientos de años estuvieron dormidos, están a punto de despertar. Ya hay laboratorios de alto prestigio examinando al virus X, que es más letal, pero lo que no sabe la comunidad científica es cómo ese virus va a afectar al ser humano. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Es que todo lo que estamos viendo, por eso el Señor Jesucristo habla de la higuera y de los árboles. Ahorita, hermanos, realmente Rusia, porque en la profecía, hermanos, proféticamente, y aquí le hemos dado los versículos, que, hermanos, surgiría el gran oso, pero adelante enviaría a un aliado muy letal y muy, hermanos, realmente poderoso, que viene siendo Irán, hermanos, y Siria, afiliados para ellos destruir a Israel. Eso está en la palabra de Dios, es profecía. Y si realmente, hermanos, en este tiempo se le retira la ayuda a los hermanos, Estados Unidos le retira la ayuda a la alianza, porque ¿qué es lo que estamos hablando a través de esto, hermanos? Yo sé que usted se dio cuenta del año pasado, cuando algo, hermanos, estremeció la tierra, un cumplimiento. Hermanos, el presidente Donald Trump ciertamente viajó a Israel cuando se cumplieron los 70 años. Él hizo lo que ningún presidente, ni Barack Obama, en los 8 años o en el tiempo que él estuvo en el poder, no pudo lograr. Hermanos, y el cumplimiento de una profecía fue que Emiratos Árabes hacen una alianza. Miren nada más, hay alguien que está dormido, el hermano mayor en la profecía, que viene siendo Arabia Saudita. Ellos están calmados, pero déjeme decirle, hermanos, que ya Emiratos Árabes Unidos firmaron un pacto de alianza, algo que nunca un presidente pudo hacer. Donald Trump lo hizo. Hermanos, ese convenio, ese pacto, ese tratado entre Emiratos Árabes Unidos, Israel y Estados Unidos. Ahora la gran pregunta que hoy en día el mundo tiene: ¿qué va a pasar con ese pacto? ¿Qué es lo que estamos hablando, hermanos? Que la iglesia debe de despertar, que la iglesia, hermanos, debe de buscar más a Dios, porque ciertamente, hermanos, con la llegada del siglo XXI, hermanos, el pueblo dejó de creer al Señor. El pueblo se acomodó. El pueblo, hermanos, ha cambiado, ha sido indiferente al Señor. El pueblo vive en tanta frialdad. Y esa frialdad, hermanos, ha sido porque el enemigo se ha encargado de desviarnos del plan y del propósito de Dios. Nosotros, hermanos, debemos de abrir los ojos. Hay que abrir los ojos, iglesia. Segunda a Timoteo, ahí está la cita en la pantalla. Segunda Timoteo 4, del 1 al 5. La palabra del Señor habla de que muchas personas en los últimos días andarían en sus propias concupiscencias, en su propio razonamiento, pensando que ellos están bien, y vendrían maestros, hermanos, ¿verdad?, que harían que la gente se apartara del Señor, de la sana doctrina. Pero déjeme decirte, hermanos, que esta parábola de las 10 vírgenes es para que el pueblo de Dios analice lo siguiente. Ciertamente 5 eran insensatas, 5 prudentes. Dentro de ese número y dentro de ese grupo está hablando del pueblo judío, de los creyentes y de los gentiles. Y lo cierto es de que el Señor dice que todos se dormirían. Pero hay una buena noticia ante todo esto, porque el verso 6 dice que a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. Y
¿A qué se refiere eso? Si hay alguien que está viviendo oscuridad, hermanos, es esta generación ya, que entró del siglo XXI. Ciertamente dice a la medianoche. ¿Qué quiere decir eso en escritura? No está hablando de una hora, de las 12 de la noche. Está hablando, ¿por qué, hermanos? No está hablando de una hora, porque si aquí son las 12 de la noche, en Israel es otro horario. Aquí es de día, ya en Australia ya es otro día. Cuando habla de la medianoche, está hablando del momento más oscuro. Y no solamente hablando literal, como la comunidad científica viene anunciando de lo que ya viene sufriendo el sol. Se está poniendo negro, el sol está creciendo, esas manchas más y más, porque es necesario que el sol se ponga negro antes del retorno, porque eran señales astronómicas que anunciarían que Cristo viene pronto a la tierra. Pero cuando la Biblia dice a la medianoche se oyó un clamor, en el momento más oscuro, qué bueno, hermanos, qué lindo es saber que el Espíritu Santo todavía está con nosotros y sacude a la iglesia y nos va a decir: ahí viene el esposo, prepárense porque Él pronto viene, salgan a recibirlo. Ahora, el anuncio es con tiempo, es con tiempo, porque no se levantaron, corrieron y ya el Señor vino, se las llevó. No, si usted analiza con cuidado la parábola, tuvieron tiempo, se levantaron, se cambiaron. Acuérdense que se durmieron todas. Eso, hermanos, no le aflija a usted que diga: entonces yo voy a estar despierto. No, la palabra dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Velad es estar en continua comunión, orando, ayunando, escudriñando la palabra, buscando más a Dios que nunca. Pero, hermanos, al llegar, hermanos, estos últimos años revolucionó la tecnología, avanzó y todo. Computadora, principalmente ahorita los teléfonos, apartaron al hombre de Dios. El hombre ya no ora. Gente, hermanos, conectada día y noche, pero no hay tiempo de leer la Biblia. Ya nadie tiene tiempo. Hay tiempo de jugar, hay tiempo de estar en las redes sociales, en todas las redes sociales posibles, ¿verdad? Mencionadas, no voy a nombrarlas, pero sí es posible estar en todo. Pero no hay tiempo de orar, no hay tiempo de buscar a Dios. Examinémonos lo siguiente. Dios manda al profeta, ¿verdad? Y le dice: ordena tu vida, porque ciertamente morirás y no vivirás, ¿verdad? Pero lo que Dios está diciendo, hermanos, a la iglesia: ordena tu vida, porque pronto yo vengo. Él, hermanos, no puede recibir una novia impura. 5 insensatas, 5 prudentes, todas vestían iguales, todas estaban en el mismo lugar, pero, hermanos, no todas estaban listas. El anuncio fue antes. Tuvieron tiempo, hermanos, de arreglarse, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice que 5 sí tenían aceite. ¿Será que tú tienes aceite, hermanos? Y no estoy hablando literalmente, está hablando la Biblia de que usted esté lleno del Espíritu Santo, en comunión con el Espíritu Santo. Hermanos, que esté buscando a Dios, que esté sirviendo a Dios, que esté en comunicación con Él. Eso es ser, hermanos, prudente. Imprudente, insensato, quiere decir: usted no ora, usted no lee, usted no ayuna, usted no asiste a los servicios, usted no trabaja para nada, usted no viene a la iglesia, usted no diezma, usted no ofrenda, usted no hace nada. Eso es ser insensato. Eso es. Ser insensato es tratar mal a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hijas. Eso es ser insensato. Hermanos, hablar y señalar, criticar al hermano, a la hermana, eso es ser insensato. Ciertamente, hermanos, el Señor está hablando para que usted y yo seamos parte de, hermanos, ese pueblo que vela, esos que son prudentes. Y la buena noticia que dice: aquí viene el esposo. Lo que el Espíritu Santo ya, hermanos, está diciendo: ya viene el esposo, ya viene el rey. Y como les decía, hermanos, la gente dejó de creer eso. Mucha gente. Yo me recuerdo, hermanos, en los inicios que yo empezaba, en mi juventud, cómo la gente lloraba, se quebrantaba. Hoy necesitamos música, necesitamos un buen grupo, la gente necesita luces. Hermanos, nos invadió el mundo, así como Israel allá en Babilonia. Hermanos, la gente ahorita, ¿verdad? Los grandes artistas cristianos, quítale las luces, quítale el sueldo y que vaya allá donde no aterrizan los aviones, donde no hay autos, donde no hay internet, que vayan allá. No van. Mucha gente hoy en día, hermanos, quiere comodidad. Si no, no le sirvo a Dios.
Mire, hermanos, aquí estamos bendecidos y no queremos postrarnos aquí. Vaya allá donde hay piedras, donde hay tierra, donde hay lodo, donde hay viento, donde se está mojando. Personas con sus guaraches llegaban, hermanos, y no había ni luz muchas veces, y la gente con su Biblia o con una bolsa, pero llegaban al templo y con las manos. Yo miraba niños, hermanos, llorando, cantando, hermanos, derramando su corazón. Pero ¿qué pasó con la iglesia en el siglo XXI? ¿Qué pasó en este tiempo? Ya la gente, hermano, está la alabanza, la adoración, y la gente, otros mirando el reloj, otros, hermanos, bosteceando, otros en chicle. Hermanos, ya hay tiempo para todo, pero lo que estamos hablando es que está la apostasía peligrosa ya invadiendo al pueblo. Despierta, pueblo de Dios, porque Cristo pronto viene. Todos los preparativos, hermanos, para recibir al gran líder anunciado en la palabra de Dios ya están listos. Esto es para que usted medite. La apostasía peligrosa está aquí. Despierta. El nuevo orden mundial está activo y gestado más que nunca. Los líderes grandes del mundo tienen todo preparado. Primero fue el cubrebocas. Quieras o no, querramos o no, lo tuvimos que usar. El nuevo orden mundial tiene todos los preparativos para introducir a su líder, al líder último, que tomará el dominio, hermanos, de las naciones, todo el poder económico, religioso, militar, etcétera. Satanás nunca dejó la idea de construir la torre de Babel. Se recuerda que Dios los confundió. Esa torre que iba a unificar a toda la gente, unificación, lo que está haciendo el nuevo orden mundial. El diablo nunca abandonó eso. Dios los confunde, nacen los lenguajes, Dios los esparce, porque eso es Babilonia, confusión. Pero la Babilonia grande va a caer, está escrito en Apocalipsis. Pero en el mientras, como el diablo nunca dejó eso, la unificación que va a venir, que viene a pasos agigantados, y que la Biblia nos habla que ya, hermanos, muy pronto, inmediatamente del arpazo. La gente no cree en el arpazo. Arpazo, hermanos, del griego, traducido para nuestro castellano, arrebatamiento. Muchos se preguntan, y aquellos que atacan a los que creemos que hay un arrebatamiento, muchos niegan el arrebatamiento. La palabra arpazo que se tradujo, hermanos, muchos que dicen, ok, ¿por qué Mateo, Marcos, Lucas y Juan no mencionan el arrebatamiento? Entonces, como ellos no mencionan, no hay arrebatamiento. Pero he aquí, hermanos, la respuesta es: a ellos no les fue revelado el arrebatamiento. Pablo, siervo de Jesucristo, a él se le reveló con lujo de detalle el arrebatamiento, qué pasará, cómo será y todo, hermanos. Por eso Pablo, cuando habló, dijo: he aquí, les digo un misterio. ¿Y por qué dice un misterio? Porque a él se le estaba revelando. Hermanos, entonces el diablo, como no ha podido lograr su propósito, ahorita están trabajando el nuevo orden mundial, hermanos, para doblegar al mundo y tenerlo ya de rodillas. Y esto que voy a decir, hermanos, solamente es para que despertemos. Sí, para que despertemos. 2020, pandemia mundial. Es cierto que ha habido otras pandemias terribles como la peste negra, etcétera, pero en el 2020 dio inicio algo terrible: la unificación, el nuevo orden mundial. Y, hermanos, miedo. Ciertamente millones de personas murieron, es cierto, en todo el mundo. En los Estados Unidos de igual manera. Más del 80% sí ya no regresó a la iglesia, y los que regresaron fueron nuevos. Eso está escrito en la palabra del Señor. Pero ahora en el 2021 hay un debate entre el gobierno, los poderosos y dueños de compañías, etcétera. Hermanos, le llaman el año de la vacuna. La gran interrogante, no estoy diciendo que eso ya es la marca, porque hay un debate, hay un conflicto, que ahí viene el chip, que es ultrasensorial, y que ahí viene a monitores, y que ya, hermanos, la Torre de Babel no desistió. Ahorita, en este instante que estamos aquí, hay gente en el espacio colocando satélites para monitorear,
para, hermanos, a ubicar a las personas y tener lo más posible, verlas, oírlas, escucharlas, etcétera. Es lo que el nuevo orden mundial planea hacer. Ahora, esto es para que la iglesia despierte. Hermanos, le llaman el año de la vacuna. Todo se está preparando. Estos son ensayos, porque, hermanos, llegará un día que van a ir orillando a la humanidad. El que no tenga la vacuna no puede estar en ningún lado estatal, ni federal, ni en compañía, ni en trabajo, dentista, oculista, hospital, etcétera, si no tienes la vacuna. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, todo esto que Dios está permitiendo son vientos. Escuche, vientos de la gran tribulación. Pero también son vientos, hermanos, de que el arpazo, o sea, arpazo con H, hermanos, que el arrebatamiento vendrá antes de que eso pase. Cuando eso pase, hermanos, los primeros que van a inaugurar eso son los 4 jinetes del Apocalipsis. Pero realmente todo, hermanos, todo ya está listo. Estos son ensayos ahorita. Solamente son ensayos, hermanos, para todo lo que se va a venir. Y esto es para que la iglesia se dé cuenta que, hermanos, el tiempo acabó. Sí, el tiempo acabó. Delante del Señor, hermanos, el tiempo se ha cumplido. Estamos viviendo tiempo de misericordia, el tiempo de la gracia, pero también ha sido señalado por el Padre que va a acabar en cualquier instante, hermanos. Si el Señor ha detenido el arrebatamiento, es porque mucho pueblo todavía está dormido. Es porque mucho pueblo todavía, hermanos, no cree. Hermano, pero yo sí creo, yo creo que va a suceder. Pero creer, hermanos, es estar entregado delante del Señor. Creer es estar buscando, es estar velando, es estar, hermanos, más apasionado que nunca. Eso verdaderamente es creer, honrar a Dios con toda tu vida y no parte de tu vida. Póngase de pie, por favor. Dice la palabra del Señor, versículo 6 de Mateo 25. Voy a leer el 5, dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Para nosotros el tiempo es corto. Jesucristo, tal como lo dice Pedro, para él un día, 1000 años es como un día. El Señor vino ayer. El tiempo ya acabó. Porque nosotros podemos decir, no, pero son 2000 años. Después de 2 días, son los 2 días señalados en la Biblia. Ya pasamos los 2 días en la profecía de Amós 6:2. Nos dará vida después de 2 días y el tercer día nos resucitará, viviremos delante de Él. Porque el tercer día es el milenio, hermanos, en la Biblia. Viene un milenio. Proféticamente hablando, como el pastor ha dicho y nos puso el ejemplo la vez pasada. Esta es la Biblia. Todas estas hojas se han cumplido. Todas estas. Y lo último que queda son estas pequeñas hojas. Realmente, hermanos, la mayoría de las profecías ya se cumplieron. Dale gloria a Dios que todavía puedes buscar a Dios, arrodillarte y eres candidato a irte. Si no lo haces, si no lo hacemos, hermanos, créalo, que mucha gente se va a lamentar. Angustia y dolor. La Biblia dice que los hombres desfallecerán. Ahí no habrá valiente. El valiente va a gritar, va a llorar. Porque ahorita no es nada. Si ahorita, hermanos, con esto de la muerte y que más muerte, y con esto de la pandemia, esto no es nada, hermanos, realmente. Porque es cierto que paralizó los continentes de la tierra esto, pero todavía hay alimento, todavía hay agua potable, todavía puedes trabajar, todavía puedes, hermanos, moverte en el sistema, todavía. Pero, hermanos, lo que viene va a ser terrible, realmente terrible. Será azotada, hermanos, la vegetación, el agua, como dice la palabra del Señor. Lo primero, cuando se desaten los juicios, hermanos, vendrá una hambruna, vendrán plagas. Será algo terrible, hermanos. Y no digas, hermanos, porque mucha gente dice, no, pues hay una chance. Al cabo se puede uno arrepentir, pero la Biblia dice que Dios mismo enviará espíritus para confundir a esa gente. Así que aquellos que dicen, hay una chance todavía en la gran tribulación, cuidado, porque puedes ser confundido y perderte para siempre. Por eso yo le invito, hermanos,
a que escuche al Espíritu, porque la apostasía está aquí, es apostasía peligrosa, y el Espíritu Santo está diciendo: ya, el tiempo acabó, el esposo ya viene. Al igual que las vírgenes, prepárate, llena tu lámpara de aceite, tu ropa no la ensucies, no te duermas, no te confíes, busca a Dios. No digas se tarda en venir, porque dice la profecía, el Señor Jesucristo dice: si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, dice, y comenzare a tomar, a juntarse con los borrachos, comenzar, hermanos, a darle la espalda a Dios, dice que será terrible lo que vendrá para esa persona. No digas en tu corazón, mi Señor tarda en venir. Más bien aplica lo que dice la Biblia, o escucha la voz que dice: ciertamente vengo en breve, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y la esposa dice: sí, ven Señor Jesús. Y el Espíritu dice: ven. Hermanos, será tanta la angustia. Volvemos a repetir esto. Es tanto lo que se va a desatar muy pronto, hermanos, en el mundo, que todo, incluyendo cristianos, hermanos, anglos, ¿verdad?, europeos, latinoamericanos, africanos, etcétera, etcétera, va a ser tanto, hermanos, el caos en la tierra, que, hermanos, en especial el pueblo de Dios va a tener un solo clamor: ven pronto Señor Jesús, y ya levántanos de esto que está pasando en la tierra. Pero ciertamente la iglesia se va antes de que pase la indignación, como está escrito en la palabra en Romanos 5:9, porque de la ira será quitado el justo. Apocalipsis 3:10. Aquellos que guardan mi palabra, dice, yo les guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Hermanos, la iglesia se va antes de que todo esto suceda. Padre, gracias en el nombre maravilloso de Jesús por esta tu palabra profética, Señor. Ciertamente anunciaste que vendrían tiempos peligrosos, que habría una apostasía peligrosa, Señor, en la cual aquellos que se confían y se duerman, se van a quedar, y cuando ellos reaccionen y vayan buscando y diciendo: Señor, ábreme, ábrenos Señor, tú dirás: de cierto les digo que no te conozco. Gracias te damos por tu misericordia, porque hoy, Señor, nos estás hablando que nos preparemos, Señor, que lavemos nuestras ropas, Señor, que nos preparemos con aceite y llenemos esas lámparas. Queremos ser, Señor, ese Padre remanente de las prudentes, Padre, de esas vírgenes que se prepararon, que velaron, que cuando les